tardes. A continuación tenemos la conferencia del doctor Miguel Seguí, viene del Ayuntamiento de Madrid. Su conferencia será el regreso de Candela a España. Miguel Seguí es originario de Madrid, sin embargo después se traslada a Brasil, ahí estudia arquitectura y al finalizar pues obtiene mención honorífica al titularse como arquitecto. Después regresa a España y hace una tesis en la Escuela Superior Técnica Superior de Arquitectura de Madrid sobre Félix Candela. En 1994 es comisario de la exposición monográfica sobre Candela, que con motivo de su investidura como doctor honoris causa se exhibió en Madrid. Después participa como profesor en el Departamento de Proyectos de Arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Después participa como responsable delegado de Félix Candela en su inclusión de la exposición del arte de la ingeniería en París. En 1999 obtiene por oposición una plaza de oficial de servicio de exhibición de incendios del Ayuntamiento de Madrid, en donde se ha desempeñado como jefe en distintas zonas y actualmente es responsable de proyectos de investigación para la investigación de sistemas informáticos y simulación de incendios. Bueno, que estoy agradecido de poder estar aquí en este homenaje a Félix Candela. Quizá también estoy un poco abrumado por tantas presencias importantes y que se me sabe mucho más que yo de todo esto. Y bueno, pues no sé, yo entiendo que mi papel hoy es presentar un poco la parte que yo pude contribuir en su día a homenajear a Félix Candela y pues también mi relación vital que compartí los últimos años de su vida. Bien, el título que aparece en la ponencia era La vuelta de Félix Candela a España. No voy a ser tan pretencioso, además tampoco tenemos tiempo para hablar demasiado. Me voy a centrar sobre todo en los últimos años, en cómo conocí yo a Candela y un poco cómo se desarrolla nuestra relación, nuestra amistad, o nuestro, como le queráis llamar. Bien, yo la primera vez que vi a Candela fue hacia el año 1992. Estaban dando una conferencia sobre su obra en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Y la verdad es que bueno, yo sabía ya cosas de Candela, había leído pues, algunos artículos, algunos libros que se habían publicado por ahí, no había mucho tampoco. Lo conocía básicamente también sobre el estudio del paraboloide hiperbólico en geometría descriptiva en primero de carrera, entonces ponían como ejemplo de utilización arquitectónica las obras de Candela. Pero bueno, a mí ver a aquel señor allí con aquella cantidad de obra me dejó muy impresionado, muy impactado. Y bueno, pues yo que siempre he sido un señor un poco tímido, pues no sé por qué, me salió y me fui detrás de él a verle y me fui a su casa y me presenté y me puse a hablar con él. Entonces, no sé, fue una especie de extraño flechazo porque me aceptó y bueno, pues yo le pedía referencias a ver si podía encontrar algo más porque me parecía muy interesante toda su trayectoria. Entonces, bueno, pues me dio una referencia bibliográfica de todo lo que tenía. Había muy pocas obras escritas, muy pocas actualizadas. El libro así un poco más significativo era el de Colin Zauber, que era del 63, con lo cual estaba todo un poco como desfasado. Estaba el libro del defensa del formalismo con todos sus artículos, pero bueno, no tenía... A mí me faltaban cosas. Entonces le propuse que por qué no le hacía... Como tenía que yo escribir la tesis doctoral, ya había acabado mis cursos de doctorado, estaba dando clase en la escuela como profesor ayudante, estaba vinculado a escribir algo de investigación, pues entonces le ofrecí escribir la tesis doctoral sobre su obra y a él le pareció bien. Entonces, bueno, volví al estudio. En ese momento, en aquella época, yo estaba trabajando en el estudio de Ricardo Aroca, que era un catedrático de diseño estructural en Madrid y bueno, que además en ese momento pues se hizo director de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Entonces le propuse que fuera mi director de tesis. Entonces él le pareció también muy, muy interesante y además me propuso a cambio que dirigiera o que me encargase de hacer una exposición monográfica lo más extensa posible sobre la obra de Candela para homenajearle y acompañar a que él quería proponerle como doctor honoris causa, que sería el primer arquitecto doctor honoris causa en la Universidad Politécnica de Madrid y que además que era la escuela en la que él había estudiado. Le parecía una cosa como muy muy bonita, muy entrañable.
Entonces, bueno, pues yo volví a Candela a comentarle aquello y entonces a él le pareció también bastante entrañable y bastante... le entusiasmó la idea de poder ser doctor en causa en Madrid. Entonces, bueno, pues aceptó con mucha más alegría y mucha más tal la colaboración o el que yo empezara a trabajar en este asunto. Bueno, pues a raíz de ahí, esto fue en el 92, los años 93 básicamente, pues estuve yendo y viniendo a Nueva York, estuve visitando los archivos de la Berry Library, estuve en Raleigh visitando a Candela, estuve en México haciendo fotos de las obras, intenté localizar, hablé por teléfono con la hermana de Candela, que todavía vivía en aquel momento, Julia, fui a visitar, conocí a Juan Antonio Tonda, que me dio un planito de las obras donde estaban colocadas. Tampoco me dedicó mucho tiempo, bueno, yo tampoco era demasiado insistente, con lo cual era normal. El caso es que, bueno, pues en el 94, pues... vete pasando fotos, bueno. En el 94, con todo el material preparado, bueno, pues se realiza la investidura como doctor honoris causa y una exposición monográfica sobre la obra y la vida de Candela. Vete pasando horas. Para esta exposición, aparte de toda la investigación que hubo que hacer en Avery, para ver todo el material que había un montón de cosas, había que reseleccionarlo y ubicarlo y saber bien. Entonces, eso llevaba trabajo porque había cosas que no están del todo bien filiadas, había que comprobarlo con Candela. Bueno, fue una labor bastante densa de trabajo de filiación de documentos, pero bueno, bastante interesante, bastante enriquecedora. Descubrí muchas cosas que no sabía tampoco cómo clasificar en la exposición. Intenté hacer apartados y bueno, pues el resultado de la exposición que hicimos pues fue, también involucramos también a los alumnos de la Escuela de Arquitectura y propusimos un tema monográfico que aquí vemos como que era pues investigar sobre la obra de Candela y proponer una serie de maquetas. Vete pasando las más significativas de su obra. Aquí veremos pues la construcción de una de ellas, que es la de Xochimilco, que se hizo a escala 1:20 y luego pues en la exposición se mostraba por un lado toda la cimbra de madera, el encofrado, la lámina de encofrado de madera se separaba y separábamos también la lámina, en este caso en vez de hacerla de hormigón a escala, pues lo hicimos con fibras y con resinas. También hicimos una prueba de carga que, como era de resina de epoxi, pues ahí nos subimos 20 y tantos y aguantaba. Bueno, en esta exposición, bueno, pues la idea básica era mostrar un poco el proceso constructivo en Candela como la línea argumental de todo su proceso creativo. Es decir, que efectivamente era un arquitecto que basaba toda su creatividad y su enfoque en la arquitectura básicamente en un elemento constructivo, la cubierta, como gesto de habitar, ¿no? Y en un solo material. Entonces se convertía pues en un trato muy cercano, casi artesanal de la materia. Y en él pues yo entendía que el nexo de unión, la línea argumental de toda su obra era precisamente el acto constructivo, y que los diseños o los cálculos o todo eso eran anécdotas que simplemente le daban la pauta de poder seguir o redireccionar en ese proceso continuo constructivo que constituye toda su obra, ¿no? Sigue pasando. Bueno, la exposición, bueno, yo creo que a Candela le gustó bastante y pues hicimos un intento también de... después del 94 la exposición, bueno, pues fue bastante... recogía muchas imágenes, mucha obra. Estaba, yo creo que bastante enfocada, bastante completa. Yo me apoyé mucho también en las indicaciones de Candela en cuanto a la presentación de la obra por familias de forma y luego dentro de cada familia cronológicamente, para ver un poco la evolución en la complejidad de la combinatoria de formas y de probabilidades, para ver un poco efectivamente la evolución de la construcción, del sistema constructivo en la propuesta formal. Después de esa exposición se pretendió que fuera itinerante y se llevó a varios lugares de España. Se exhibió también en Valencia, se exhibió también en el IBAM, el mismo año. Después se llevó a Crevillente. La familia de Candela venía de Crevillente, entonces estaban, de repente, pues no sé, algún rico del pueblo pues estaba muy interesado en llevar la exposición allí también para hacerle un homenaje, y estuvo en Crevillente en el Museo Mariano Viñubre.
También la llevamos a Sevilla, el Colegio de Arquitectos y la universidad participaron para llevarla allí, con una serie de mesas redondas. También estuvo en Cáceres. Entonces, bueno, pues la exposición estaba itinerando permanentemente. Yo, después de la exposición también, pues volví a Nueva York, porque había que rematar asuntos que habían quedado pendientes de todo lo que habíamos pedido prestado, lo que había que devolver, las condiciones, las cosas que estaba, y para comprobar que estaba todo bien hecho. Y también estuve visitando a los Candela y me pasé allí pues, más de un mes en su casa, ayudándole también. Yo creo que en aquel momento todavía estaba con el tema de la biografía para la Generalitat Valenciana, y estaba el hombre sacando información de todos sus diarios. Tenía unas libretitas que era como, a mí me recordaba a mi abuelo, que todo lo que pasaba lo apuntaba en las libretas. Era una cosa muy entrañable, muy curiosa. Entonces todo lo tenías ahí y bueno, pues me dejaba acceso libre a toda la información que había ahí, porque también estamos un poco tratando de poner todo en orden y las cosas importantes. En esa visita también pues me enfoqué un poco en otra cosa pendiente que había visto al seleccionar el material para la exposición, que era una serie de estructuras que se mencionan en el catálogo de la exposición, que no están del todo filiadas, que eran estructuras metálicas que aquí ya se van conociendo más. Entiendo que a raíz de haber empezado a rascar, a ver qué pasaba por ahí, ¿no? Después del Palacio de los Deportes aparecen una serie de estructuras y dibujos y tiene mucha bibliografía también de las subdivisiones de la esfera, de estructuras reticulares ligeras, tiene estructuras metálicas ligeras, tiene mucha bibliografía y tiene muchos estudios también enfocados a no se sabe qué, porque no hay ningún legado de ninguna obra posterior que nos acredite exactamente qué era, ¿no? La mayoría de ellas efectivamente se debían a los proyectos que estuvo realizando para una asociación con Cutting, Prager, Cavanagh y Waterbury para la Universidad de Brown, con los que estuvo trabajando también entre el 65 y el 72. Pero había más cosas. También había quizá alternativas a un proyecto que hicieron para Kuwait en el 69, pero había un rescoldo ahí de un olor a algo que no sabía exactamente qué era, ¿no? La clave realmente aparecía después en el Palacio de los Deportes, ¿no? Pero bueno, el caso es que aquella parte estuve también buscando mucho a ver qué documentación tenía él en su casa, porque en su casa mantenía un montón de cosas. Había cedido muchísimo, prácticamente todo su archivo a Avery Library, pero él mantenía pues sus libros, sus fotitos personales, muchas cosas que también, y sus diarios, que supongo que son los que luego fueron a Princeton, que no. En todo aquel movimiento de cosas, además aparece entre medias el Yutaka Saito, el japonés, con las fotos de las obras actualizadas de Candela en México, un libro pues que a él le gustó mucho, era muy estético, muy bonito. Y también le ofrecen, le hacen una propuesta en Valencia para participar, no solo en aquel tema de lo de la biografía, sino para construir algo en la ciudad de las artes y las ciencias, un museo oceanográfico, no sabía bien lo que era. Se sentía un poco, no sé, dirigido a repetir cosas antiguas. A él le daba un poco de cosa, pero bueno, era una oportunidad, y al final pues todos tenemos que trabajar para seguir viviendo. Entonces el hombre estaba ahí, se acabó mudando prácticamente a Valencia hacia el año 96, 97. Vendió la participación que tenía en el edificio donde solían vivir, en la calle del Conde, y también un pisito que tenía en la calle Mayor, que lo tenía alquilado a una amiga suya, pues vendió aquello y se fue a Valencia. Yo ahí también me tocó ayudarle en todo el tema de la mudanza y estar prácticamente de asistente personal, porque bueno, en aquella época pues ya el hombre tenía pues peor salud, estaba mayor y había sufrido un accidente y se había roto un fémur, que entonces tuvo una recuperación lenta y el hombre lo pasó medio mal. Entonces bueno, ahí procuré cuidarle lo más posible. Para que no vayas tan deprisa ya. Bueno, en ese mismo año, en el 96, apareció otra propuesta. Aparecieron un señor, un tal Picón del Pompidou, llamó a Candela me llamó a mí en una entrevista en Madrid, porque querían incluir parte de su obra en una mega exposición que se iba a colgar en el Pompidou del arte del ingeniero, que era una especie de recopilación de todos los ingenieros del siglo XIX-XX, que era
él entendía que era una especie de pues reconocimiento consagrado entre todos los ingenieros importantes, relevantes de todo el siglo. En ese sentido, bueno, pues él me dijo, me delegó en mí la parte que había que hacer de Candela, que era pues, escribir unos ensayos, unos pequeños artículos para el catálogo, y luego diseñar y montar la parte de la exposición que había que hacer en aquella exposición. También en esa época aparece otra propuesta del Ministerio de Obras Públicas, que son los que habían copatrocinado la primera exposición monográfica, y que venía también de la mano de uno de los maquetistas consagrados en Madrid, ¿no? Que había hecho muchas de las maquetas de casi todas las exposiciones, de todos los arquitectos importantes, unos muy famosos, Juan de Dios Hernández. Estaban proponiendo una historia un tanto extraña, que era hacer una exposición sobre las arquitecturas ausentes del siglo XX. Entonces, pretendían reunir las obras de un montón de arquitectos a nivel internacional que ya no existieran, pero que permitieran una especie de propuesta de ensueño de un posible futuro no existente, ¿no? Una cosa como poética, en el sentido de recoger las muestras de la arquitectura de todo el siglo, pero buscando ese matiz de que ya no estuvieran, para poder abrir un poco la visión a la ensoñación, ¿no? A otra posibilidad. Entonces, bueno, pues a mí me dijeron que porque no proponía algo de Candela. Candela todavía estaba vivo, estaba con él. Entonces, bueno, pues yo hablé con Candela. Yo seguía empeñado un poco en no repetir un Xochimilco o buscar podía ser Xochimilco, que en aquel momento estaba muy degradado, o podía ser cualquiera de los mercados que se han destruido, o cualquier obra que se hubiera tirado, pero me parecía mucho más interesante buscar ese resquicio que no sabía yo bien cómo funcionaba. Y entonces, hablando con Candela, pues acabamos decidiendo que casi era buscar en la relación con Pérez Piñero, esa especie de relación epistolar que mantuvieron y compartieron enfoques y admiración mutua, encontrar un posible objeto que nos sirviera al efecto de la exposición y recuperar también la figura de su amigo Pérez Piñero, al que tuvo muchísimo cariño, que para él seguía siendo un eterno ausente, ¿no? Porque era una lástima. Y entonces, bueno, pues en ese sentido encontramos un objeto. Tuvimos que hacer una especie de pacto entre los que porque no era real del todo la participación, era muy cogida por los pelos, ¿no? Elegimos la cubierta del velódromo de Anoeta, que fue un concurso que presentó Emilio Candela en el 69, cuando Candela vuelve a España. Emilio está empeñado en involucrarle en un estudio, entonces abre un estudio a nombre de los dos y presentan a concursos. Aparece por ahí unas referencias a un concurso en Camerún, que habían quedado segundos, pero que no hemos visto ningún plano. Entonces yo no estoy seguro, pero es posible que hubieran hecho algo los dos juntos, pero no había forma de representarlo ni documentarlo. Y luego el de Anoeta, pues lo presentó Emilio solo, pero le escribió a Candela diciendo, pues no hemos ganado. Tal. Al poco de aquello, en el 72, muere Emilio y resulta que estaba previsto, le habían concedido el premio a Auguste Perret, también a él, a Pérez Piñero, en el 72. Entonces Candela, bueno, era una especie se sentía un padre adoptivo de Emilio. Entonces fue un homenaje que se le iba a rendir en el Ministerio de Obras Públicas, y allí pues fue un homenaje, pero fue un homenaje póstumo. Entonces salieron una serie de cosas. Había una entrevista que le había hecho Carlos de Miguel, que era el amigo de Félix Candela, el director de la revista de Arquitectura, a Dalí, porque Emilio estaba construyendo cosas a Dalí, y entonces Dalí hizo una especie de gesto de brindis al sol, proponiendo a todos los arquitectos españoles que de lo que tenían que hacer era hacerle el homenaje de construir el velódromo Anoeta, que el que había proyectado Emilio, que aquello sí que sería un homenaje como Dios manda y no 4 palabras. Entonces, bueno, pues hicieron una especie de compromiso y sí que estuvo Candela trabajando en esta obra en aquel momento. Entonces, bueno, pues conseguimos en esta exposición ofrecer un objeto y plantear un poco ese nexo de unión entre los dos, esa posibilidad de colaboración confluyente hacia un apoyo mutuo, ¿no? Candela participando con la parte de sus estructuras rígidas y Emilio Pérez Piñero con su arquitectura móvil, ¿no? De esto, de todas formas, hablará Churti, que colaboró, me ayudó en la investigación, y hizo un artículo muy bonito enfocado precisamente a la atención estructural de los dos, de una forma, bueno, pues en este sentido la proponíamos como simbiótica, aunque sería complementaria, pero era una cosa muy atractiva entre ellos. Y no sé cómo vamos de tiempo, me imagino que mal. Entonces, bueno, pues en ese sentido
no sé, mi aportación básicamente ha sido estar con Candela los últimos años y proponer en 3 exposiciones pues 3 enfoques o 3 formas de ver la obra de Candela, que yo creo que son complementarios y que bueno, pues son abiertos a la interpretación, pero que yo creo que son, en ese sentido, homenajes personales, ¿no? En el primero, pues como he contado antes, era un poco coger toda la obra de Candela y mostrar ese nexo argumental que era el proceso constructivo, ¿no? como básico y generador de toda su visión arquitectónica. En la segunda, en la del Pompidou, era destacar el carácter artesanal, ¿no? en la construcción de los cascarones, en el sentido de que enfocaba la imaginación directamente a un solo elemento constructivo y a un solo material, ¿no? Entonces, lo que hacía era como un artesano que controla la producción de un artefacto e investiga sus posibilidades y los lleva hasta el límite de la expresión, convirtiéndolo en arte, ¿no? Y luego la tercera era pues un poco ese mismo enfoque de la atención, nada más que a un elemento constructivo y a un material, pero compartido desde 2 puntos o desde 2 vocaciones distintas con su querido amigo Pérez Piñero, y que podían llegar a constituir una especie de simbiosis en una posible evolución ausente, ¿no? En el sentido de ausente. Bueno, pues yo creo que todo lo que he contado ahora, si queréis, tenía una pequeña, de la primera exposición, una pequeña entrevista que le hicimos, que era también, pues como estamos en la parte de la vida, a lo mejor se podía poner, y era el pretexto para abrir la mesa redonda, ¿no? Se lo explico y lo ponemos. Yo sé que tenían un proyecto a medias, Pérez Piñero y Candela, que hubo intento de colocar a la NASA. Lo de la NASA sí que es una cosa muy divertida, ¿no? Cómo se atrevía con todo, ¿eh? Es decir, tú, no sé, la pregunta iba por ahí. Si mi enfoque, yo no quería ser demasiado extenso, sino muy, muy reductivo a mi enfoque de las cosas, porque no hay tiempo. Hay otro invitado que va a hablar el viernes sobre este enfoque que hicimos en la exposición de la combinación estructural de Pérez Piñero y Candela, y yo echo de menos, que también se lo propuse a Dino, que viniera el hijo de Pérez Piñero, que es arquitecto también, muy querido también de Candela, y que nos pudiera hablar un poco más de esa relación vital, que no solo se redujo a la visita que hizo Emilio, que intentaron colocar sus estructuras en las organizaciones americanas. Había mucha más relación. Solo sobre esta figura de Emilio Pérez Piñero, que es muy poco conocida en México, y que entiendo que hay una fundación en Calasparra, en Murcia, ¿no? Sí, bueno, si nos puedes comentar un poco al respecto. Te voy a decir brevemente. Emilio Pérez Piñero fue un arquitecto, nació en el 35, acabó la carrera con 35 años en el 63 o 64. En el 61 coincidieron Pérez Piñero y Candela, porque a Candela le dieron el premio Perret en Londres, en un congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, y le dieron el premio Auguste Perret. Y en ese mismo congreso había un concurso que se hacía todos los años de estudiantes de arquitectura, y la propuesta era un teatro ambulante. Y Emilio Pérez Piñero era un chaval jovencillo, estaba en tercero o cuarto de carrera, y propuso una estructura desplegable, como un paraguas que se abría y se cerraba, que era una cosa fantástica. En el tribunal de este concurso estaban Candela, estaba Ove Arup y estaba Buckminster Fuller, y los 3 coincidieron, le dieron el premio por unanimidad, por una cosa de primer orden. Pérez Piñero, bueno, pues acabó 2 años después la carrera, y bueno, pues hacía unas cosas tan curiosas, y no sé por qué, porque en realidad era hijo de un capitán republicano que había tenido problemas en la cárcel, pero el régimen pues le adopta y hace una serie de construcciones muy importantes. Entre ellas, pues cubre todo el patio de los nuevos ministerios con una estructura desplegable. No sé, la superficie que cubriría 25.000 metros cuadrados, una salvajada, ¿no? Y era la exposición de los 25 años de paz, ¿no? El hombre siguió trabajando, entonces contactó con Candela, precisamente para ver si apoyaba un poco con su conocimiento de la Armada, la NASA, los estamentos americanos, podía colocar sus patentes, porque él era ese sí que era artesano también, que trabajaba en un pueblo de Murcia, en Calasparra, y liaba a todos los aldeanos de allí a construir unos artilugios que eran alucinantes. Hay unas fotos que son realmente increíbles.
Entonces, bueno, pues hubo una especie de atracción también mutua, de un enfoque totalmente distinto, pero con el mismo parámetro globalizador conceptual, ¿no?, de la arquitectura. Los dos proyectaban cubiertas y tal.